Hola, vamos a hacer en este ejercicio un balance de materia a un proceso de combustión. Nos dice que en un horno se quema gas con la siguiente composición en volumen. Porcentaje de eteno 17%, metano 21%, hidrógeno 32,9%, monóxido de carbono 26,1% y dióxido 3%. Este es el combustible que vamos a utilizar. Se va a alimentar al quemador a 21 grados y una atmósfera. Tanto el combustible como el comburente, como el aire, se supone que es aire atmosférico con composición normal de 21 de oxígeno, 79% de nitrógeno. Los gases están secos y los gases de combustión abandonan la chimenea a 360 grados y 0,92 atmósferas y contienen un porcentaje en volumen de CO2 del 12,2 y de CO del 0,4% en base seca. Significa que no se ha incluido a la hora de hacer el cálculo de esos porcentajes el agua que se libera en la combustión de los gases que contienen hidrógeno. Bien, y nos manda que determinemos los metros cúbicos de aire suministrados por metro cúbico de gas. Primero vamos a hacer un esquema, vamos a dibujar el quemador donde se produce la combustión y las corrientes que entran y salen del mismo. Tenemos por un lado una alimentación que vamos a llamar F y contiene pues un 17% de metano, de C2H4, de eteno, tiene además un 21% de metano, tenemos un 32,9% de hidrógeno, un 26,1% de monóxido de carbono y un 3% de dióxido de carbono. Además vamos a alimentar una corriente de aire que vamos a llamar A, que va a ser aire atmosférico, 21% en volumen o moles de oxígeno y 79% de nitrógeno. Por otro lado tenemos la corriente de gas de chimenea, que vamos a llamar Q, que contiene un 12,2% de dióxido de carbono y un 0,4% de monóxido de carbono. Además, lógicamente, como el aire se introduce en exceso, porque nos pregunta aquí qué porcentaje de aire en exceso vamos a tener, va a salir, el nitrógeno, que es inerte, y además el oxígeno en exceso va a salir con el gas de chimenea. Estos porcentajes han sido calculados considerando estas cuatro sustancias, porque son en base seca, pero además se obtiene como gas de chimenea también agua-vapor. Sin embargo, los porcentajes de 12,2 y de 0,4 al ser en base seca solo han tenido en cuenta el dióxido de carbono, monóxido, nitrógeno y oxígeno. El agua no está incluida. Si incluimos el agua, tendremos unos porcentajes distintos de CO2 y de CO. Bien, una vez que tenemos el esquema, el diagrama de flujo para el proceso, vamos a pasar a a calcular cuánto aire es necesario, qué cantidad de gases de chimenea se forman. Y lo primero vamos a dibujar las reacciones químicas que tienen lugar. Por ejemplo, el C2H4 se combina con oxígeno para dar CO2 y agua. Bueno, escribo la reacción de combustión completa de la sustancia. CO2 más agua. Ajustamos 2 de dióxido de carbono, 2 de agua, 2 por 2, 4 y 2, 6, 3 de oxígeno. Pasamos a ajustar la reacción de combustión también completa del metano, metano más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua, 2 de agua, dióxido de carbono 1, 4, 2 y 2, 4, 2 de oxígeno. También nos va a quemar el hidrógeno. El hidrógeno va a combinarse con el oxígeno para formar agua. Este no genera dióxido de carbono y el ajuste es con un medio, ¿verdad? En el oxígeno. El ajuste con un medio en el oxígeno. Y después tenemos el último combustible, que es el monóxido de carbono, que reacciona también con un medio de oxígeno para formar dióxido de carbono. Aquí tenemos la combustión completa de todos los gases combustibles. El dióxido de carbono no quema porque ya está oxidado totalmente. Debemos tener en cuenta que estas reacciones, como digo, son de combustión completa de los gases a CO2. La combustión también puede ser incompleta. El C2H4 puede quemar a CO en vez de a CO2. El metano también, y el CO también podría quedar sin quemar.
y salir como CO, porque observamos en el gas de chimenea 0,4% de CO. Es decir, este 0,4% procede de una combustión incompleta. Algunas de las reacciones o todas ellas no queman de forma completa y queman a CO en una pequeña cantidad. Entonces esto hace que no podamos utilizar la estequiometría para saber, pues, por ejemplo, la cantidad de CO2 formada. Si consideramos una cierta alimentación de gas de combustión por F, por ejemplo, podríamos considerar una base de cálculo de 100 moles en F, 100 moles en F. De esa forma sabemos lo que alimentamos de cada componente: 17 moles de C2H4, 21 de metano, 32,9 de hidrógeno, y fácilmente por la estequiometría podríamos saber cuánto CO2 se forma en la combustión de cada componente, incluso qué cantidad de agua se nos forma, y podemos completar un poco, al menos, saber pues los moles de CO2 generados, los moles de agua generados, pero este CO hace que no podamos usar la estequiometría, porque no sabemos qué reacción quema de forma incompleta. Las que quemen de forma incompleta forman menos CO2 del esperado, ya que queman a CO. ¿Cuál es la única solución para este ejercicio? Pues la única forma de resolverlo va a estar en hacer un balance a los átomos. Es decir, el carbono que entra con los gases con el combustible, tiene que salir por aquí como carbono en el CO2 y carbono en el CO, porque ese átomo se tiene que conservar, no le va a pasar nada. Por tanto, si hacemos un balance al carbono, carbono que entra igual a carbono que sale. Si hacemos un balance al hidrógeno, hidrógeno que entra igual a hidrógeno que sale. Si hacemos un balance al oxígeno, pues el oxígeno que entra tiene que ser igual al oxígeno que sale. Y eso ya evita el tener que usar la estequiometría, debido a que no sabemos qué reacciones generan el monóxido de carbono. Bien, pues vamos a poner en práctica esos balances en un momento. Por ejemplo, vamos a hacer un balance parcial. Vamos a hacer un balance parcial al carbono. Y empezamos. ¿Cuánto carbono alimentamos por F? Pues con la base de cálculo de 100 moles de gas total de combustión tenemos 17 moles de C2H4. Tenemos 17 moles de C2H4 y hacemos un factor de conversión. Cada mol de C2H4 posee 2 moles de carbono, y por tanto aquí ya sabemos los moles de carbono que nos alimenta el C2H4. Más el metano, pues alimentamos 21 moles de metano, por pues cada mol de metano sabemos que nos alimenta un mol de carbono, más, además alimentamos CO, 26,1 moles de CO por cada mol de CO nos aporta un mol de carbono. Y por último el CO2, 3 moles de CO2, 3 moles de CO2 por cada mol de CO2 que nos aporta un mol de carbono. Esto lo he puesto al revés. Cada mol de CO2, un mol de carbono. Estupendo. Bueno, pues, ¿y esto a quién tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual al carbono que sale. ¿Cuánto carbono sale? Pues salen Q moles. La corriente de salida tiene Q moles totales y contiene 12,2 moles de CO2 por cada 100 moles totales de corriente. Y después, cada mol de CO2 contiene un mol de carbono. De esta forma, como puede verse, aquí también obtenemos carbono que sale con el CO2 por la corriente Q, y nos falta el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, pues lo mismo, tenemos Q moles tenemos 0,4 moles de CO por cada 100 moles de Q. Y tenemos que poner un factor de conversión más ahí, que es un mol de CO contiene un mol de carbono. Bien, pues entonces hacemos esta cuenta: 17 por 2, más 21, más 26, con 1, más 3. Eso tiene que ser igual a Q por 0,012 más Q por 0,12 más Q por 0,04. Y de ahí despejaríamos Q. Es decir, esto nos queda 17 por 2 más 21 más 26,1 más 3 igual a 0,012
122Q más 0,004, me parece, 0,04Q, y de aquí sacamos la Q. Pues Q vale 667,5, 667,5 moles. Perfecto. Ya tenemos lo que vale Q, que tengo que comentar que Q en principio se va a referir solo a los gases secos, en base seca. El agua no la vamos a tener en cuenta en Q. Esta cantidad, si la llamamos Q, no tiene en cuenta el agua, porque hemos usado los porcentajes de CO2 y CO, y por tanto ahí no está el agua contenida. Bien, ya tenemos hecho el balance parcial al carbono, y por tanto obtenemos el valor de la corriente Q. Bueno, vamos a pintarlo aquí. La corriente Q en base seca vale 667,5 moles. Y borramos. Y hacemos ahora, por ejemplo, un balance al hidrógeno. Si hacemos un balance al hidrógeno, al átomo de hidrógeno, nos va a dar el agua, la cantidad de agua que va a tener, que va a salir por la corriente de gas de chimenea. Por tanto, vamos a hacer un balance al hidrógeno, un balance parcial al hidrógeno, a los átomos de hidrógeno. Y empezamos de nuevo. ¿Cuánto hidrógeno entra? 17,17 moles de C2H4 por cada mol de C2H4, que contiene 4 moles de hidrógeno, más 21 moles de metano, 21 moles de CH4 por cada mol de CH4, que contiene 4 moles de H, de hidrógeno. Y así continuamos, más 32,9 moles de H2 por un mol de H2 que tiene que tiene 2 moles de H. Y 26, nada porque no tiene hidrógeno. El CO y el CO2 no tienen hidrógeno, así que ya no sigo. Y esto que tiene que ser igual al hidrógeno que sale en el agua. Y vamos a llamar a la cantidad de agua que sale W, por ejemplo. Salen W moles de agua, a los moles de agua que salen W moles de agua por cada mol de agua, un mol de agua que contiene 2 moles de H. Moles de agua, y así de esa forma, bueno, nos queda una igualdad de moles de H igual a algo por moles de H. De aquí despejamos W, 17 por 4, más 21 por 4, más 32,9 por 2, igual a W por 2. Despejamos la W y nos salen 108,9 moles, 108,9 moles de agua. Bien, los ponemos aquí. El agua son 108,9 moles. Y por tanto, el gas de chimenea en total va a contener 776, la suma de ambos números da 776,4 moles totales de gas de chimenea en base húmeda. En base húmeda tendríamos esos moles totales de gas de chimenea. Bueno, y pasamos a borrar este balance. Ahora, ya una vez que tenemos determinado cuánto vale Q, 667,5, podemos ya saber, por ejemplo, cuánto CO2 sale por aquí. Es el 12% de 667,5. De CO, el 0,4% de esa cantidad. Sabemos también los moles de agua. Faltaría nitrógeno y oxígeno. ¿Cómo hacemos con el nitrógeno y el oxígeno? Hay que hacer un balance parcial a esos átomos. A nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno que entra igual a nitrógeno que sale. Oxígeno que entra igual a oxígeno que sale. Buscando una ecuación que resuelva o bien un sistema. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, el balance parcial al nitrógeno. ¿Por dónde entra el nitrógeno? Por la corriente A. Nos entran a moles de aire. A moles de aire por cada mol de aire, o bueno, 100 moles de aire contienen 79 moles de nitrógeno. Voy a dejarlo así. En vez de hacer el balance parcial al nitrógeno, voy a hacerlo al N2. Como entra N2 y sale N2, tampoco es obligatorio. Bueno, si queremos hacerlo al N, ponemos aquí por abajo un mol de nitrógeno que contiene 2 moles de N, sin problema. Y esto tiene que ser igual al nitrógeno que sale. ¿Y por dónde sale? Pues sale por aquí, por la corriente Q. Entonces vamos a tener Q moles de nitrógeno, Q moles de esa corriente por pues la composición que tiene el nitrógeno. Vamos a llamarla, por ejemplo, esa composición X de nitrógeno. Y a la de oxígeno vamos a llamarla X de oxígeno. Estarían tanto por 1.
Es decir, si hay un 80% de nitrógeno en esta corriente, sería 0,8 la X por X de nitrógeno, por X de nitrógeno, que son moles de nitrógeno entre 100 moles de Q. Moles de nitrógeno entre 100 moles de Q. Eso multiplicaríamos ahí por X de nitrógeno. Bien, entonces ahora ya no tenemos más que sustituir la A. Queda A por 0,79 igual a Q, 667,5 moles, que tenemos aquí, por X de nitrógeno, que sería la composición en fracción másica, perdón, molar, en fracción molar de nitrógeno. La ecuación nos resuelve, como podemos ver, y por tanto necesitamos otra. Pues la vamos a plantear al oxígeno, porque quiero determinar la composición que tiene la corriente Q en nitrógeno y en oxígeno, y quiero también determinar cuánto A tengo que meter, qué cantidad de aire tengo que inyectar al quemador, está entrando en el quemador. Entonces vamos a hacer ahora un balance parcial a los átomos de oxígeno. Bien, y comenzamos. ¿Por dónde entra el oxígeno? Por A. Entran A moles de aire. ¿Cuánto oxígeno tiene el aire? Pues 21 moles de oxígeno en 100 de aire. En 100 moles de aire. Moles de aire se van con moles de aire. Lo voy a hacer al oxígeno atómico en este caso. Un mol de O2 tiene 2 moles de O. 2 moles de O, porque aquí hay sustancias que tienen solo un oxígeno y si lo hago a los dos, bueno, nada, no tiene tampoco mucho problema, es poner un medio, pero vamos a hacerlo al oxígeno. Esto se va con esto, ahora más. No, más, ya no hay más. Ah, sí, perdón. Esto es con A, pero tengo aquí otras sustancias que tienen oxígeno. Es muy importante. No, todo el oxígeno que entra es igual al oxígeno que sale. No solo me estaba fijando en este, y tengo aquí también el CO y el CO2 que también hay que sumarlos. Así que tenemos 26,1 moles de CO por un mol de CO que tiene un mol de oxígeno. Más 3 moles de CO2 por un mol de CO2 que tiene 2 moles de oxígeno. Y esto tiene que ser igual, por fin, al oxígeno que sale. Que bueno, tengo un montón de oxígeno también por aquí saliendo. Tenemos la corriente Q, que es conocida. Vamos a poner, bueno, pongamos Q en base seca. Los 667,5 por no Q moles por tiene 12,2 moles de CO2. Eso, sí, por cada 100 moles de Q. 12%, ¿no? De esa corriente es CO2. 100 moles de Q. Y por un mol de CO2 que tiene 2 moles de oxígeno. Y después más Q moles por el CO. Tenemos 0,4 moles de CO en 100 moles de la corriente Q. Y por un mol de CO que tiene un mol de oxígeno. Como podemos ver, en el balance todos los términos acaban en mol de oxígeno, claro, para que todo se pueda sumar o igualar. Y aún tengo aquí el oxígeno, más Q moles por X de O2, que no conozco la composición. Y estos son moles que voy a tener de O2. Debo poner por un factor de conversión que es un mol de O2, 2 moles de O. También debemos hacer esto, si no, no nos va a dar bien. Y después, por último, más el agua, que no se nos olvide. Tengo W moles de agua, que son 108, W moles de agua, por cada mol de agua que tiene un mol de oxígeno. Bueno, eso no haría falta de hacer nada más. Un mol de agua que tiene un mol de oxígeno. Por lo tanto, aquí nos aparece una ecuación muy compleja, que voy a ponerla aquí debajo. Vamos a ponerla aquí, que es A por 21 por 0,21 por 2 más esto va a darme 0,42A, me parece. Exacto, esto va a ser 0,42A. 0,21 por 2 es 0,42 por A. Después aquí tengo 26,1 más 3, 26,1
más 3, pero también tengo por aquí otros valores de Q, que hay que cambiarlo por 667,5, por 0,12, por 2, aquí otra vez 667,5, por 0,04, todo eso si lo sumo, me va a dar, aquí el 3 es por 2, voy a poner, vamos poco a poco, 26,1, más 3 por 2, 6, esos son 31, 32,1. 32,1. Y esto va a ser igual a Q por todo esto, que eso nos da 165,53. 165,53 si sumamos los términos que tienen Q, cambiando la Q por el valor de 667. Y después tenemos aquí 2Q más 2Q, que son, bueno, son 600 y pico, o sea que si lo multiplicamos por 2, voy a multiplicarlo por 2, este término de aquí, 2 por Q, siendo Q 667, pues nos da 1334,9 X de O2 más los 108. W es 108,9, pues más 108,9. Bueno, aquí hay... donde lo dibujo, más 108,9. Vale, pues esta es otra ecuación que procede del balance al oxígeno. La otra ecuación, tenemos la del balance al nitrógeno, la del balance al oxígeno, y nos falta una ecuación más, porque si nos fijamos, en esas ecuaciones hay 3 incógnitas y tengo solo 2 ecuaciones. Tenemos de incógnitas A, y bueno, Q es conocida, tenemos A y X de nitrógeno, y tenemos X de oxígeno aquí abajo. Por tanto, nos falta una ecuación, porque hay 3 incógnitas. Bueno, esta ecuación puede ser que la suma de estas composiciones en base seca tiene que dar 100. O si las ponemos en tanto por 1 tiene que dar 1. Es decir, la suma de 0,122 más 0,004 más X de O2 más X de N2 tiene que dar 1. O si lo ponemos en porcentaje tiene que dar 100. Y por tanto aquí tenemos la tercera ecuación. Ahora lo que hacemos es despejar de una de ellas. Por ejemplo, despejamos pues no sé, la X de... por ejemplo, podemos despejar... Bueno, si despejamos de aquí la A, de la primera ecuación, y la sustituimos aquí, nos queda toda esta ecuación en función de X de nitrógeno y X de oxígeno. Y la de abajo también. Por tanto, ya constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejamos de una de ellas, por ejemplo, de la de abajo, no sé, X de nitrógeno, la sustituimos aquí arriba y ya podemos obtener la X de oxígeno. El resultado es que la A vale 704,52 moles. Es el aire que vamos a alimentar por aquí. Y la X de oxígeno, la fracción molar de oxígeno, pues vale 0,04 y la de nitrógeno pues no la he calculado. Vaya, me falta... bueno, es muy sencillo, bueno, no me paro a ello, pero si la sustituimos aquí, X de oxígeno 0,04, pues sumando lo tendríamos. Bien, vamos a anotar arriba el dato de los moles que entran con la corriente de aire, 704,52 moles. Y bueno, las composiciones creo que no me hacen falta. Las voy a dejar. Bueno, las anotamos también aquí. X de oxígeno 0,04. La fracción molar de oxígeno a la salida. 0,004. Que correspondería con un 4% de oxígeno en moles. Y el nitrógeno, pues bueno, ni siquiera lo voy a calcular. Entonces ahora vamos a pasar ya a responder a las preguntas del ejercicio. La primera, el apartado A, nos dice que determinemos los metros cúbicos de aire suministrado por metro cúbico de gas. Se entiende que es el cociente entre A en metro cúbico, en metros cúbicos, dividido por F en metros cúbicos. Entonces vamos a determinar qué volumen tienen esas corrientes. ¿Qué volumen tiene la corriente F? Pues la corriente F son 100 moles, la base de cálculo que hemos utilizado, y por tanto el volumen va a ser igual a nRT partido de la presión.
y tenemos todos los datos para calcular ese volumen. El número de moles, 100 moles, la R0082, atmósferas litro Kelvin mol, y la temperatura a la que se alimenta el gas de combustión y el aire es 21 grados, por tanto son 294 Kelvin, y entran a presión atmosférica, una atmósfera. Esto nos da pues 2.410 litros, 2.411 litros, que son 241 metros cúbicos. Y por otro lado, bueno, esto es el volumen del gas. ¿Y cuánto vale el volumen de aire? Pues igual. ¿Cuánto aire alimentamos? 704 moles por 0,082 por 294 Kelvin y entre una atmósfera. Esto nos da un volumen de aire de 16.984 litros, que son 16,98 metros cúbicos. Y por tanto ya podemos hacer el cociente. V de aire en metros cúbicos entre V de gas, pues son 16,98 entre 2,41, que nos salen unos 704. Es la relación que nos pide en el apartado A. El porcentaje en exceso de aire. El porcentaje en exceso de aire que nos pide en el apartado B, podemos hallarlo, por ejemplo, como es igual porcentaje en exceso de aire que de oxígeno. Porcentaje de oxígeno en exceso, que es el O2 que entra al proceso, menos el O2 requerido, entre el O2 requerido y por 100. ¿Qué porcentaje de oxígeno entra? Eso es fácil porque tenemos aquí el aire y sabemos la composición. Así que el O2 que entra al proceso es 704,52 moles de aire por cada 100 moles de aire tiene 21 moles de oxígeno. Por tanto, de ahí inmediatamente determinamos la cantidad de aire que entra, que son 147 moles de oxígeno. Moles de oxígeno que entran. Y por tanto ya podemos empezar aquí a sustituir los números. Oxígeno que entra, 147,9 moles, menos oxígeno requerido. ¿Cómo calculamos el oxígeno requerido? Bueno, pues el oxígeno requerido es el oxígeno necesario para la combustión completa de todo lo que pueda quemar. Oxígeno requerido es, ¿qué quema? Eteno. ¿Cuánto eteno quema? Pues 17 moles. 17 moles de C2H4. ¿Y cuánto oxígeno consumimos en la combustión del eteno? Aquí está, 3 moles de oxígeno. Cada mol de eteno que quema, un mol de C2H4 que quema, se combina con 3 moles de oxígeno. Más, ¿qué más quema? Metano. 21 moles alimentados de metano. Por, vamos a la reacción, cada mol de metano, vemos aquí que consume 2 moles de oxígeno. ¿Qué más quema? El hidrógeno, 32,9 moles de hidrógeno por cada mol de hidrógeno consume medio mol de oxígeno. ¿Qué más quema? CO, 26,1 de CO. Moles de CO por ¿cuánto oxígeno consume el CO? Medio mol de oxígeno. Por cada mol de CO que quemamos. Hacemos esa operación y ya tenemos el oxígeno que requerido. Y por tanto ya podemos sustituir abajo, podemos aquí sustituir en la fórmula el oxígeno que entra menos el requerido entre el requerido multiplicado por 100 y nos daría el porcentaje de oxígeno en exceso. Me falta por hacer esta operación, no me voy a parar a trabajarla. Y después pedía otra cosa más que no copié, que es en concreto, voy a mirar el enunciado porque me falta una pequeña frase y tampoco la voy a terminar de copiar, pero la última frase dice metros cúbicos de gas de chimenea por metro cúbico de gas utilizado. Bueno, pues los metros cúbicos de gas de chimenea es muy sencillo, son
estos, los metros cúbicos totales, los moles totales son 776 y otra vez calcularíamos el volumen asociado a esta cantidad de moles de gas de chimenea. Entiendo que incluyen el agua, incluyendo el agua, así que serían estos, y el volumen es N, estos moles, nRT partido de P. Tenemos aquí las condiciones, temperatura y presión, y por tanto sacaríamos los metros cúbicos de gas de chimenea. Sería dividir esos metros cúbicos entre los metros cúbicos de gas que alimentamos, que eran 241. Lo borré, lo teníamos de antes, 241, y de esa forma tenemos la relación entre los metros cúbicos de gas de chimenea por cada metro cúbico de gas que alimentamos al quemador. Bueno, pues eso sería todo. Es un ejercicio bastante complejo, en el que la única forma de resolverlo es hacer balances a los átomos.